Hay algo que muchos de los cristianos todavía creen y sin darse cuenta viven esclavos toda su vida. Piensan que Dios los ama cuando ellos obedecen, que Dios se acerca cuando oran mucho, que Dios se siente orgulloso cuando hacen las cosas bien. Pero cuando fallan, Dios se aleja. Pero Romanos capítulo 4 destruye totalmente esa forma de pensar. Hoy quiero mostrarte por qué Abraham nunca fue aceptado por Dios por lo que hizo, sino por aquel en quien creyó. Si Dios tuviera que elegir al hombre que se tendría que merecer ser salvo, ¿quién sería? Algunos dirían Abraham. Pablo también pensó en Abraham. Veamos en el capítulo 4, versículo 2, dice lo siguiente: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pablo no dice que Abraham no hizo obra, lo que quiere decir que ninguna de esas obras hizo que Dios le dijera: ahora sí, yo te acepto. Imagina que tú tienes una deuda de 100 millones de pesos. No tenés trabajo, no tenés propiedades, no tenés manera de pagar esa deuda. Hasta que un día el dueño de esa deuda agarra el recibo y escribe: pagada completamente, y te entrega las escrituras de una casa. Ahora yo te pregunto, ¿qué hiciste tú para merecerlo? Yo te diría: no hiciste absolutamente nada. No trabajaste para ganártelo. No hiciste un trato. No le prometiste devolver ese dinero. Solamente recibiste algo que jamás iba a poder conseguirlo o pagarlo por tus propios medios. Hay gente que sigue creyendo que tiene esa deuda, que tiene que seguir pagando. Y el dueño le dice: no, pero si yo ya pagué todo, ya te pago todo. Y hay personas que siguen y siguen y siguen: no, que tengo que pagar, que tengo que pagar, que tengo que devolverte, que tengo que pagar. Y el dueño le sigue diciendo: pero ya está todo pago. Y hasta que la persona le sigue diciendo: tengo que pagar la deuda, el dueño le va a decir: vea, andate ver de la cabeza. Eso es exactamente lo que Pablo nos está enseñando. Dios no encontró personas para pagar esa deuda, que son capaces de pagar esa deuda. Encontró pecadores incapaces de pagar esa deuda. Y por medio de Cristo canceló completamente esa deuda. Y hay muchos que no creen lo que Cristo hizo, que Cristo ya pagó todo con su muerte. Entonces siguen creyendo que por sus obras, que tienen que hacer para merecer, para esto, son muy merecidos y que ya está todo pago. Pero hay personas locas que siguen creyendo mal, que creen que por sus obras. Leamos el versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al limpio, su fe le es contada por justicia. No está diciendo que Dios ayuda al limpio a terminar de pagar. Lo que dice que Dios lo justifica. El versículo 4 dice lo siguiente: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Imagina que trabajaste todo el mes. Llega el fin de mes, tu patrón te paga lo que te tienen que pagar. Y la pregunta que nos haríamos: ¿eso es un regalo? No. Es una deuda de tu patrón que te debe porque vos le trabajaste. Si Dios no tuviera que salvar por nuestras obras, entonces Dios se verá obligado a darnos esa recompensa. Pero Pablo dice que la salvación nunca fue un salario, jamás fue un salario, es un regalo. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que muchos de nosotros creemos que Dios ama a los buenos, pero Pablo dice que Dios justificó al limpio. ¿Y quién es el limpio? Yo, vos, todo. Cristo no vino porque había personas buenas.
sino que vino Cristo porque no había ninguna persona buena. En el versículo 7 dice lo siguiente: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Acá lo que está diciendo David no es que bienaventurado el hombre que nunca pecó, tampoco bienaventurado el hombre que es perfecto, sino lo que está diciendo bienaventurado aquel cuyo pecado fue perdonado. Eso es exactamente lo que Cristo vino a hacer. Abraham tenía casi 100 años. Sara era estéril, no podía tener hijos. Humanamente estaba todo perdido. Pero lo que hizo Abraham fue dejarse de ver sus posibilidades para empezar a ver la fidelidad de Dios. La fe no consiste en creer que vos podés. La fe consiste en creer que Dios puede. Ahora te quiero hacer una pregunta. Si hoy tuvieras que presentarte delante de Dios, ¿qué argumento usaría para decirle que te deje entrar en su presencia? Muchos lo que dirían es: porque fui buena persona, porque nunca abandoné la iglesia, porque ayudé a muchas personas, porque siempre traté de hacer las cosas bien. Pero Pablo nos dice que Abraham no pudo presentar ninguno de estos argumentos. Si Abraham hubiera sido justificado por sus obras, hubiera tenido de qué gloriarse. Pero delante de Dios, ni siquiera Abraham pudo decir: yo me merezco ser aceptado por lo que hice. Romanos 4 nos confronta una pregunta muy sencilla: ¿en qué estás confiando? Porque si seguís confiando que tus obras, las que haces, son las que te acercan a Dios, entonces todavía no entendiste la gracia. Las buenas obras tienen un lugar importante en la vida del creyente, pero nunca ocuparían el lugar que le pertenece a Cristo. Cuando llegue el día de presentarse delante de Dios, ninguno podrá decir: yo entré por lo que hice, sino que todos, cuando entremos, solamente lo que diremos, podremos decir: entramos por lo que Cristo hizo por nosotros.